Lección 26. El cuarto mandamiento. La familia y la moral social. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nótese que este mandamiento no habla de honrar a la patria o al medio ambiente, por buenos que sean. ¿Por qué se ha de honrar al padre y la madre y no al gobierno? ¿Qué significa honrar? ¿Y cuál es la relación entre el acto de honrar y la autoridad y la obediencia? ¿Deben los padres honrar a sus hijos? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección 26 del audio curso Luke E. Hart, el cuarto mandamiento, la familia y la moral social. Sección 26. Moralidad familiar y social. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. 1. La moralidad social y la política católica enraizada en Dios y en la familia. La caridad es la ley en su plenitud. Romanos capítulo 13, versículo 10. Los 10 mandamientos especifican cómo amar. Los primeros 3 mandamientos, la primera tabla de la ley, nos dicen cómo amar a Dios, y los últimos 7, la segunda tabla, cómo amar al prójimo. Así como el primer mandamiento es la base de la primera tabla de la ley, el cuarto es la base de la segunda tabla. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Catecismo 2197. Este implica tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Catecismo 2199. Por lo tanto, nuestra relación con las autoridades sociales y políticas está enraizada en nuestra relación aún más básica con nuestros padres, la cual a su vez está enraizada en la más básica de todas las relaciones, con nuestro Creador. Las 3 están ordenadas jerárquicamente, una derivada de la otra. Este principio fundamental distingue radicalmente la moral social y política católica de las alternativas seculares modernas. Casi siempre, el rechazo del pensador secular a Dios y su autoridad está acompañado por un rechazo a la familia, a su autoridad y a su prioridad sobre el Estado. Los librepensadores, de forma natural, tienden a sobreestimar los estados y subestimar las familias, porque los estados están hechos por el hombre y hechos de muchas formas diferentes, mientras que la familia está diseñada por Dios, no por el hombre, y no se puede rediseñar esencialmente de formas diferentes. Aunque los librepensadores de hoy, con frecuencia, intentan hacer justamente eso. Por ejemplo, declarando la unión artificial, temporal y estéril de 2 o más homosexuales, como una familia, tal como la unión natural, permanente y procreadora de marido y mujer. Antes de bosquejar los detalles de la enseñanza católica respecto a la familia privada, párrafos 6 a 12, y la sociedad pública, párrafos 13 a 20, debemos explicar un principio fundamental que gobierna ambos, que es muy frecuentemente malinterpretado en nuestros días, el significado de autoridad y obediencia y su compatibilidad con la igualdad, párrafos 2 a 5. 2. El significado de autoridad. Cuando San Pablo, en sus epístolas, resume la voluntad de Dios para el orden social del hombre, con frecuencia menciona 4 relaciones, las 4 relaciones que persisten en los tiempos, lugares, culturas y sistemas políticos. Las relaciones entre A, padres e hijos, B, esposos y esposas, C, gobernantes y ciudadanos, y D, jefes y servidores. En la antigua Roma,
Esto significaba amo y sirviente. En términos modernos, significa jefes y empleados. Usted le paga al plomero por sus servicios. Autoridad y obediencia son dos conceptos que casi toda cultura premoderna usa para describir estas relaciones fundamentales, y la Biblia y la Iglesia también los usan como cosas naturales, adecuadas y buenas. Sin embargo, estos dos términos con frecuencia son malinterpretados y por lo tanto rechazados hoy en día. Por un lado, la autoridad de los padres, esposos, gobernantes y jefes no es una sola cosa, sino cuatro cosas muy diferentes, tanto en naturaleza como en extensión. La autoridad de los gobernantes sobre los ciudadanos no se espera que esté basada en el amor cristiano desprendido, pero este amor es la única base bíblica para la autoridad de un esposo sobre su esposa. Efesios, capítulo 5, versículos 22 a 25. Y también se espera de los padres hacia sus hijos. Por otra parte, mientras a las esposas se les dice que sean sumisas a sus maridos, a los maridos se les dice también que sean sumisos a sus esposas. Sed sumisos los unos a los otros. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Tercero, si los padres, esposos, gobernantes y amos tienen autoridad sobre niños, esposas, ciudadanos y sirvientes, en autoridad ellos no están menos bajo responsabilidades hacia esos otros. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. No para ser sus jefes. Dios diseñó estas relaciones humanas para que fueran un baile entre iguales, representando diferentes papeles, no una lucha de poder entre desiguales por el mismo papel principal. Deberá ser como la Trinidad. Cuando Dios Hijo se hizo hombre, Él nos reveló la naturaleza trinitaria de Dios, como una relación de amor entre tres personas iguales, que están sin embargo relacionadas en un orden de autoridad y obediencia. El Hijo obedece al Padre en todas las cosas. Él, de este modo, cambió radicalmente nuestro concepto tanto de autoridad como de obediencia, y corrigió nuestra equivocación natural. Esta equivocación confunde autoridad con poder y obediencia con inferioridad, debilidad o servilismo. El malentendido proviene de usar el punto de vista del mundo en vez del punto de vista de Dios. El mundo atesora el poder, Dios atesora la bondad. La autoridad, en el sentido bíblico, no es una palabra de poder, sino una palabra de bondad. Significa moral, busca el bien común, no poder. Tener autoridad sobre alguien siempre presupone estar bajo una autoridad superior y transmitirla fielmente, como la Iglesia transmite el Evangelio de Cristo. Ella no tiene autoridad, es decir, derecho, a inventar o cambiar lo que ella ha recibido de Dios. Ella es el cartero de Dios, no su editor o crítico. La autoridad que usted tiene es su derecho a ser obedecido basado en su obediencia, como el centurión romano que le dijo a Cristo al invocar su autoridad sobre la enfermedad mortal de su criado: «Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste, vete, y va, y a otro, ven, y viene». Lucas, capítulo 7, versículos 7 a 8. Así como el centurión sabía que su autoridad se derivaba de su obediencia al César, él sabía que la autoridad de Cristo se derivaba de su obediencia al Padre. Cristo tenía autoridad sobre demonios y enfermedades porque él podía decir verdaderamente: «Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado». Juan, capítulo 6, versículo 38. 3. El significado de obediencia. Este ejemplo también demuestra que la obediencia no es una señal de inferioridad. Nadie obedeció la voluntad del Padre más completamente que Cristo. Sin embargo, Cristo era divino, igual al Padre en todas las cosas. Por lo tanto,
cuando el cuarto mandamiento ordena a los hijos a obedecer a sus padres, y cuando el Nuevo Testamento les dice a las esposas que obedezcan a sus maridos. Efesios capítulo 5, versículo 22, Colosenses capítulo 3, versículo 18, Tito capítulo 2, versículo 5, Primera Pedro capítulo 3, versículo 1, ciudadanos que obedezcan a sus gobernantes, Romanos capítulo 13, versículo 1, Primera Pedro capítulo 2, versículos 13 a 14, y sirvientes que obedezcan a sus amos, Colosenses capítulo 3, versículo 22, Tito capítulo 2, versículo 9, Primera Pedro capítulo 2, versículo 18, esto no implica una relación entre inferior y superior. De hecho, este malentendido está explícitamente refutado. No hay favoritismos. Colosenses capítulo 3, versículo 25. 4. Las formas sociales de autoridad y obediencia cambian con los tiempos. Solo la autoridad de Dios es absoluta e inmutable. Todas las 4 formas de autoridad humana son culturalmente relativas y adecuadamente toman formas muy diferentes a través del tiempo y lugar. La Iglesia no desea que la humanidad regrese a una forma victoriana de la relación esposo-esposa, padre-hijo o amo-sirviente, tanto como no desea que regresemos al ideal del Estado medieval monárquico. Sin embargo, cierta dimensión vertical o jerárquica de autoridad que se ejerce en escala descendente y la obediencia que responde en escala ascendente es una dimensión necesaria de todo orden social. Una dimensión horizontal o igualitaria, de igualdad entre todas las personas, es una dimensión igualmente necesaria. Sin autoridad hay caos, sin igualdad hay tiranía. Cómo estas dos dimensiones interactúan cambia con el tiempo, lugar y cultura. El punto es simplemente que la autoridad no contradice la igualdad, ni la igualdad elimina la autoridad. Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Catecismo 2203. Sin embargo, al mismo tiempo, las Escrituras reafirman la autoridad repetidamente y ordena obediencia entre estas personas iguales en dignidad. Este es el designio de Dios, y ningún hombre puede cambiar este hecho porque ningún hombre lo inventó. Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Catecismo 2203. Esa es la base más fuerte posible para la igualdad, así como el igualmente mandato divino que dice que toda la comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Catecismo 1898. 5. La recompensa por obedecer el cuarto mandamiento. San Pablo señala que tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Efesios capítulo 6, versículo 2. La observancia de este mandamiento procura, con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Catecismo 2200. La historia verifica esta promesa. Las 3 sociedades más estables, duraderas e internamente pacíficas en la historia de la humanidad han sido aquellas comunidades duraderas cuyos principios morales básicos fueron establecidos por Moisés, hace más de 3.500 años, Confucio, hace más de 2.500 años, y Mahoma, hace más de 1.300 años. Las 3 fueron basadas en un alto respeto por la familia y en la práctica de educación moral continua. Cristo no fundó una nueva sociedad civil, pero reafirmó y cumplió la ley mosaica, la cual Dios determinó que fuera no sólo para Israel, sino para todo el mundo. Cualquier sociedad civil, no sólo el judaísmo, puede prosperar tomando los 10 mandamientos como su base.
6. ¿Qué es la familia? El Catecismo especifica 3 rasgos esenciales: la esencia, origen y fin de la familia. 1. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Catecismo 2202. Esta es la definición simple y obvia de las partes estructurales de una familia. 2. Mientras que el origen fundamental de la familia es parte del plan de Dios, el origen inmediato de una familia es un hombre y una mujer decidiendo libremente crear este nuevo cuerpo político, esta una carne. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. Catecismo 2201. 3. La familia tiene 2 fines esenciales. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Catecismo 2201. Por tanto, hombres solos, mujeres solas, personas solteras, personas forzadas al matrimonio, personas que se casan sin la buena voluntad básica del uno para el otro, o personas que rehúsan tener hijos, todos no cumplen una de las características esenciales de una familia. 7. La prioridad de la familia sobre el Estado. 1. La familia antecede al Estado en origen y por lo tanto en derechos. El Estado no inventó la familia o le donó su constitución o sus derechos. Por lo tanto, el Estado no tiene autoridad para destruirla o reinventarla. Esta disposición, la familia, es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella. Catecismo 2202. La familia no recibe sus derechos del Estado sino de Dios, ya que recibe su existencia y su constitución fundamental, estructura esencial de Dios. 2. La familia es anterior al Estado en finalidad o propósito. El Estado existe para nutrir el bienestar de familias e individuos, no viceversa. 3. La familia es anterior al Estado en importancia, porque la familia es la piedra angular de toda la sociedad, la célula original de la vida social. Catecismo 2207. Por lo tanto, en conformidad con el principio de subsidiariedad, ver párrafo 18, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. Catecismo 2209. 8. Deberes específicos del Estado para con la familia. La comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle, especialmente, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Esto aplica especialmente a las escuelas públicas. La protección de la estabilidad del vínculo conyugal. La libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a sus hijos en ella. El derecho a la propiedad privada, la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. La protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo, etc. La libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Catecismo 2221. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. Catecismo 2229. 9. La familia y la moral. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales. Catecismo 2207. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres les han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales.
Catecismo 2223. 10. La familia y la religión. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se comienza a honrar a Dios. Catecismo 2207. Por eso, puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Catecismo 2204. Es el único lugar en el que la mayoría de nosotros aprenderemos la lección más importante de la vida: caridad, ágape, el amor que es la misma naturaleza de Dios. Primera Juan, capítulo 4, versículo 16. Es el lugar donde los niños descubren que esta caridad, y por lo tanto este Dios, no es sólo un ideal abstracto, sino una realidad concreta. Así es como la mayoría de nosotros descubre que Dios existe. Al nuestros padres mostrarnos la realidad de Dios, que es la caridad. La familia enseña a los niños que son amados por igual y sin límites, no importa si son débiles o fuertes, saludables o enfermos, normales o con impedimentos, porque son amados no por lo que son en el mundo, por cuán bien pueden realizar una tarea, sea corporal, mental, de trabajo, entretenimiento o deportes, sino simplemente por lo que ellos son, hijos de Dios y de padres que los trajeron a la existencia con amor, al igual que lo hizo Dios, con un amor que causó su ser y su valor, un amor que dijo: tú eres valioso porque eres amado, más que tú eres amado porque eres valioso. Puesto que la familia es donde los niños primero conocen este amor que es incondicional y sin límites e infinito, es legítimamente llamada una iglesia, un cuerpo de Cristo visible, porque esto es precisamente el amor de Cristo, hecho realmente presente, en una forma diferente, pero tan realmente presente como lo está en la Eucaristía. 11. Los deberes de los hijos. A. La base de los deberes de los niños. La paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Es el fundamento del honor debido a los padres. Catecismo 2214. Dios el Padre no es una metáfora, copia o imagen de la paternidad humana. La paternidad divina es la original y la paternidad humana es su imagen o copia. B. 4 deberes básicos. 1. Respeto. El respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su madre, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que nos une. Es exigido por el precepto divino. Catecismo 2214. Es tanto natural como sobrenatural. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. Catecismo 2219. 2. Gratitud. El respeto a los padres está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer. Catecismo 2215. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? Sirásida, capítulo 7, versículo 28. 3. Obediencia. El respeto filial se expresa en la obediencia. Catecismo 2216. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Catecismo 2217. La obediencia a los padres cesa con la emancipación, dejar la casa de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Catecismo 2217. 4. Respaldo. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Catecismo 2218. 12.
Los deberes de los padres. 1. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos. 2. Sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Catecismo 2221. 3. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Catecismo 2222. 4. Los padres deben formar pero no exasperar a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. 5. Por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe. Catecismo 2225. 6. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos. Catecismo 2230. Los padres son, en mucho, la influencia más importante en un hijo al hacer las 3 decisiones más importantes de su vida. ¿Qué Dios adorar? ¿Con cuál esposo o esposa casarse? ¿Y qué carrera seguir? 7. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Catecismo 2223. Esto es, en mucho, la forma más efectiva de enseñar moral y religión. 8. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Catecismo 2223. A los niños se les debe enseñar que los padres también están bajo la misma ley divina y la misma autoridad divina. (13) Moral social católica. La base de la comunidad social es Dios como el fin común. Como el individuo humano, una sociedad es a la vez visible y espiritual. Catecismo 1880. Una sociedad, como un cuerpo, es visible, pero su principio de unidad, como un alma, es espiritual. Para ser una comunidad debe tener algún principio de unidad común. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Catecismo 1880. Este principio de unidad es su fin. Cada comunidad se define por su fin. Catecismo 1881. En la ciudad de Dios, San Agustín definió una ciudad o comunidad como un grupo de personas unidas por un amor común. Porque donde esté vuestro tesoro, su objeto de amor, allí estará también vuestro corazón, su centro, su identidad. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Muchos individuos se convierten en una comunidad al hacerse presente a otros, al convenir en una meta común. Se identifican unos con otros cuando todos se identifican con el mismo fin. 14. Dios es la base fundamental de la igualdad.
Más fundamentalmente, este mismo fin es Dios. Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Catecismo 1878. Por este fin común, los hombres tienen una dignidad común. La misma conclusión, dignidad y valor común, resultan también de nuestro origen común. Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Catecismo 1934. Esta es la base real para la igualdad humana. Ninguna otra base, tal como la opinión humana o el consenso, es absolutamente segura contra cambios de nociones humanas, de razas superiores o grupos indeseados. Solo Dios es inmutable. 15. Dios es la base de la dignidad de la persona humana. Casi todos admiten la igualdad humana y la dignidad humana y entienden cuán importantes son estas verdades para una sociedad justa. Pero no todos admiten que Dios es la única base adecuada y garantía para estas verdades. Una sociedad justa reconoce el valor intrínseco de cada persona, pero ese valor es trascendental. No es revocable por ninguna autoridad humana, simplemente porque no procede de ninguna autoridad humana, sino de Dios. La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Catecismo 1929. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura, de Dios. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Catecismo 1930. 16. Deberes de los ciudadanos. 1. Obediencia. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Catecismo 2234. Esto no significa que hay un derecho divino de reyes o de algún otro gobierno particular o forma de gobierno. Significa que Dios diseñó al hombre como una criatura social y política y, por lo tanto, que al obedecer las autoridades sociales legítimas, estamos obedeciendo el plan de Dios. Se nos dice, sed a causa del Señor a toda institución humana. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ver también Romanos, capítulo 13, versículo 1. También es moralmente obligatorio 2. El pago de los impuestos. 3. El ejercicio del derecho al voto. 4. Y la defensa del país. Catecismo 2240. 5. También hay una obligación de estar alertas y ser críticos. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Catecismo 2238. 6. A veces, esto se extiende al deber de desobedecer. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral. Catecismo 2242. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Catecismo 1903. Las leyes sociales humanas deben ser juzgadas por una ley natural mayor. Ver parte 3, sección 2, párrafo 2. De hecho, sólo si existe una ley superior, puede la protesta en contra de la ley humana ser moral o justa. El libre pensador moderno que rehúse una ley natural tiene que, conforme a su lógica, aceptar que toda ley humana está fuera de crítica y ser así un conservador del status quo, o rechazarla por ninguna razón moral superior y ser así un malhechor, recurriendo solo al poder y no al derecho. 7. Caridad.
El sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Catecismo 1889. Esta no es un extra agradable para los santos, sino una necesidad para cualquier familia trabajadora o sociedad. 17. Deberes de las naciones. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Catecismo 2241. Las naciones ricas están también obligadas en caridad a ayudar a las naciones pobres, especialmente en casos de necesidad inmediata como una hambruna. También se espera que las familias practiquen la caridad con otras familias, tanto como los individuos y las naciones. Si la caridad individual o de la familia hiciese su propia tarea, las burocracias impersonales de gobiernos serían menos extensas, menos caras y menos entrometidas. La participación en la sociedad se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume, por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. Catecismo 1914. Estos deberes inmediatos y concretos no deben ser descuidados por causas lejanas, abstractas, que nos dan la ilusión de ser muy idealistas y morales. Cristo nos ordenó amar al prójimo, no a la humanidad. 18. Subsidiariedad y socialización. Por un lado, esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Catecismo 1882. Por otro lado, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle. Catecismo 1883. Esto aplica especialmente a las familias. El modelo para el principio de subsidiariedad es el mismo gobierno del universo de Dios. Dios no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Catecismo 1884. El Creador del universo se retira humilde y anónimamente y deja que sus criaturas reciban la gloria. De acuerdo con el dicho medieval, la gracia no sustituye la naturaleza, pero la perfecciona. El antiguo filósofo chino Lao Tzu, en el Tao Te Ching, observó el mismo principio en el universo, el cual es gobernado por el invisible, humilde Tao, o ley de la naturaleza, y él también aplicó este principio al gobierno de la humanidad. La doctrina católica tiene dos lados, balanceada y completa aquí, como en todo sitio. Por un lado, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. Traza los límites de la intervención del Estado. Catecismo 1885. Por otro lado, la socialización humaniza
y el Estado es necesario no sólo para la ley y el orden, sino también para proveer una red de seguridad de necesidades humanas esenciales, tales como comida, vivienda, oportunidad de empleo y cuidado médico básico para quienes no reciben ayuda de iniciativas privadas, beneficencia individual o familias. 19. Personalismo como la llave de buena política. La inversión de los medios y de los fines, que lleva a dar valor de fin último a lo que sólo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas. Catecismo 1887. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Catecismo 1912. El propósito de todo gobierno público, impuestos, ejércitos y leyes es la felicidad de los individuos y las familias. Y su bondad. Una definición muy sencilla de una buena sociedad es esta. Una sociedad buena es aquella en que se nos hace fácil ser buenos. Dorothy Day, citando a Peter Moran. Una sociedad buena es una en la que cada persona reconoce, en toda persona humana, un hijo o una hija del Padre Nuestro. Así, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien. Catecismo 2212. Las comunidades humanas están compuestas de personas. Por lo tanto, gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos suponen la benevolencia natural. Catecismo 2213. Gente buena y relaciones buenas harán de la peor sociedad una buena. Gente mala y relaciones malas harán de la mejor sociedad una mala. 20. Personas e instituciones. Por un lado, ninguna justicia social o progreso puede surgir meramente de afuera hacia adentro, de instituciones impersonales, sino sólo de adentro hacia afuera, de personas, del corazón y de la libre elección. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior, para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. Catecismo 1888. Esto es por lo que el Nuevo Testamento siempre habla sobre conversión personal y moral, y no sobre reformas de instituciones. Va a la raíz. Por otro lado, la prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino, al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida externas las mejoras convenientes. Catecismo 1888. Algunos lectores encontrarán los principios en este libro muy de izquierda, otros muy de derecha. Esto es exactamente lo que uno esperaría si son de Dios y no del hombre, quien al igual que un tren descarrilado se ha salido de la vía de Dios, yéndose por diferentes caminos opuestos. La moral social y política católica no se adapta totalmente a ninguna institución popular secular. No es ni anárquica, individualista, libertaria, ni socialismo colectivo. Tampoco optimismo utópico, ni pesimismo cínico, ni derecha ni izquierda, ni la plataforma republicana, ni la plataforma demócrata. Tampoco es un compromiso inconsistente entre ellos. Es un camino más elevado y más completo, basado en la realidad esencial de la naturaleza humana, no en los modos cambiantes de ninguna ideología humana.
Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.